Muy buenos días, arzobispo. Gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. La verdad que la tecnología me la ganó y no pude conectarme por lo que ustedes pedían. Pedí unos códigos que no encontré, pero por lo menos podemos conversar por teléfono y muy agradecido de la invitación y también reconocer y agradecer el esfuerzo que hacen de estar todas las mañanas en un programa tan valioso como el de ustedes. Muchas gracias por sus palabras, arzobispo, y por la disposición también, pero a la próxima sí lo hacemos por Skype, a pesar que por teléfono también... Aló, le escucho mal. Ya, vamos a subir entonces el retorno, vamos a levantarlo. ¿Me mejora la...? Ahí mejora, sí. Ahí está, listo. Arzobispo, los temas no son agradables que queremos tocar con usted, al contrario, son temas complejos, delicados, dolorosos para todos. La semana pasada se conoció la noticia de la sanción canónica que recae sobre dos sacerdotes de Concepción, Hernán Enríquez y José Reinaldo Méndez. Ellos fueron notificados por la justicia canónica a través de la Iglesia de Concepción de su expulsión de la Iglesia, en una resolución de primera instancia. ¿Cuál es el sentimiento que tiene usted respecto de esto, arzobispo? Bueno, el sentimiento es que las denuncias son escuchadas, van a ser escuchadas siempre y se van a hacer los procesos que corresponde por personas idóneas y los procesos tienen que seguir en la instancia que corresponde y creo que es una señal importante que estamos dando no solamente al interior de la Iglesia, sino que una señal importante que estamos dando en todo el país, donde las personas tienen derecho a hacer las denuncias, las personas tienen derecho a ser escuchadas y las personas denunciadas tienen derecho a un juicio justo y tienen derecho a apelar y desde ese punto de vista esa es la realidad y espero que sea una señal de que al interior de la Iglesia la justicia opera. Ahora, desde el punto de vista personal, evidentemente que lo que hemos conocido en la Iglesia en estos últimos años ha sido muy triste, muy desastroso, muy lamentable que una persona llegue a una parroquia o donde sea para encontrarse con Dios y termina haciendo una denuncia por abuso. Eso evidentemente que habla que algo está mal y creo que tiene que ver también con la sociedad en la que estamos viviendo, lo que pasa también en general en el mundo del trabajo, donde hay mucho abuso, mucho maltrato, ¿Arzobispo? Lo que pasa al interior de la familia, lo que pasa en las propias empresas, es un reflejo de la sociedad. Arzobispo, Pero lo permíteme importante aquí una interrupción. es que los procesos avanzan. Si me permite una interrupción, arzobispo, hay que precisar que Hernán Enríquez Rosas era rector del Seminario Menor de Concepción y en esa condición fue acusado de abuso sexual y violación. También José Reinaldo Méndez era párroco de la comuna de Santa Juana y al momento de la sanción era párroco de Hualqui y él fue acusado de la violación de un joven seminarista. Y hay que decir que usted, arzobispo, en su condición, fue quien primero suspende a uno de estos párrocos, concretamente a José Reinaldo Méndez. Fue suspendido en su oportunidad de las funciones sacerdotales por usted, por Fernando Chomalí. Sin embargo, esto ocurrió tantos años después de los hechos denunciados, que en ambos casos había prescripción para acciones civiles y acciones penales. Por lo tanto, para que las víctimas pudiesen obtener alguna sanción de alguna naturaleza, solo quedaba el proceso canónico. Entonces, uno se pregunta, arzobispo, frente a la magnitud de estas denuncias, al estado de debilidad en que las víctimas se encontraban frente a los sacerdotes, ¿cuál es la sanción que ante la sociedad tienen estos?
Le pregunto esto porque la sanción penal en la justicia ordinaria tiene también un efecto de sanción social, no solamente la pena de cárcel que pagan los delincuentes cuando cometen delitos, no solamente la acción civil que puede derivar en compensación de las víctimas de estos delitos, sino que además existe una sanción de la sociedad que los castiga y sabe de quiénes se trata y además puede conocer los delitos que estos cometieron. Entonces, yo desconozco el procedimiento canónico arzobispo, pero la pregunta es, ¿no será conveniente que la investigación que llevó adelante la Iglesia Católica para sancionar con la expulsión a ambos sacerdotes sea conocida por las personas para que estos delincuentes tengan la sanción que merecen de repudio de la sociedad y sepan lo que hicieron? Bueno, hay varias cosas ahí, Álvaro, que son tremendamente interesantes. En primer lugar, todos los antecedentes que hemos tenido, nosotros los hemos enviado a la justicia civil para que ellos actúen, porque estas denuncias constituyen delito. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, estas personas, cuando aparecen estas denuncias, fueron suspendidos de su condición de párroco, que evidentemente que es una medida complicada para un sacerdote, pero había que tomarla. Y después juicios llevados por terceros, eso es muy importante, independiente. En primera instancia lo han expulsado del estado clerical, que es la sanción más grande que puede tener un sacerdote. No existe otra sanción más grande desde el punto de vista canónico. Pero evidentemente toda persona como ciudadano tiene que responder ante la justicia por los hechos que cada persona realiza. Eso está claro, digamos. Por última vez, le repito la pregunta. Las particularidades de los delitos que cometieron los ex sacerdotes, porque en esa condición se encuentran hoy día, para que tengan una sanción social fuerte, como debe ser, para que se conozca lo que pasa, para que otras personas sepan cómo defenderse frente a agresiones de esta naturaleza, insisto, sería conveniente que fuesen conocidos, porque hasta donde yo entiendo, y creo estar en lo correcto, no hay acción civil ni penal posible porque los casos están prescritos, pasaron hace más de 20 años, por lo tanto esto perfectamente podría quedar hasta acá. Entonces también la gente se pregunta, arzobispo, y termino con esto, para permitirle a Joyce que también converse con usted. La gente se pregunta, ¿dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están? ¿Quién la Iglesia los protege? Álvaro, mira, es importante el punto que tú tocas, y de hecho hay un proyecto de ley para la imprescriptibilidad de estos temas, con lo cual evidentemente yo estoy completamente de acuerdo. Pero, como te digo, nosotros hemos actuado pensando, digamos, que las personas tienen derecho a hacer denuncias, estas tienen que ser investigadas, nosotros los hemos hecho. Habría que preguntarle a los actores en ese momento por qué no se hizo antes, pero yo no me pierdo en eso. Las instrucciones son muy claras, y en eso estoy, y esta es la demostración. Y evidentemente la sanción social, digamos, de la cual tú hablas, está vinculada con que no van a poder ejercer más el sacerdocio por lo que determinó la justicia canónica, que ha demostrado que opera. Ahora vienen otras instancias que van a seguir, y evidentemente que todos tienen derecho a un juicio, a apelar, como se hace en toda la justicia del mundo.
Don Fernando, cambiando absolutamente el tema, y esto ya entendiendo que esta situación de los dos sacerdotes no es la única y que ha habido otras en la arquidiócesis que efectivamente socavan la credibilidad de la Iglesia Católica en la zona y en el país. Pero tenemos temas de contingencia y esto tiene que ver también con el tema de la prohibición de los cultos. Ya. ¿Cuál es la posición? Porque usted sugirió como primera autoridad de la Iglesia de Concepción que las actividades ligadas a San Sebastián o al San Sebastián Chico, el 20 de marzo, fuesen todas virtuales. Todas suspendidas presencialmente, y en eso yo no me quiero perder. Las aglomeraciones son el primer foco de contagio en Chile y el mundo, y por lo tanto nosotros desde marzo del año pasado que hemos suspendido todas las celebraciones, y yo me siento muy contento que los católicos eso lo han comprendido. Hemos sacado comunicado porque entendemos que la fe no puede atentar en contra de la vida. Y lo que nosotros hemos dicho, y se lo hemos comunicado al Ceremi, al gobernador, al intendente, y está muy contento con la actitud que hemos asumido nosotros, vamos a cumplir la ley al pie de la letra. Cuando alguien necesita salir, hay permiso por 2 horas, los ministros de culto pueden ir a alguna emergencia sacerdotal, eso está escrito claramente. Está dentro de las instrucciones. Y en ese sentido, don Fernando, ¿qué ocurre con aquellos ministros, tanto ministros laicos como de Eucaristía, asistentes de la Iglesia y de los mismos sacerdotes que incumplen con esto? ¿Hay sanciones al interior de la Iglesia para ellos? A ver, yo hoy no he recibido ninguna denuncia de que una persona no haya cumplido con la ley, ninguna. Incluso más, nosotros el invierno pasado, y nos estamos preparando para este invierno, tenemos 48 comedores, y todavía algunos funcionaron prácticamente, han seguido funcionando, y todas esas personas, cuando estaba en cuarentena, cuando estábamos en fase 1, etcétera, se consiguieron los permisos respectivos. Para funcionar como delivery en el fondo de esta prestación. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Yo en eso soy muy claro porque estamos en una situación gravísima. Y realmente lamento mucho las fiestas clandestinas que hemos visto, las carreras clandestinas, lamento que se encuentren personas en restaurantes. Mira, nosotros más tenemos una cafetería en Cochrane 440 donde trabajan personas con síndrome de Down. Ellos no están yendo porque son vulnerables. Cuando estamos en la fase 2 nos dicen que pueden haber 10 personas, hay 10 personas. O sea, hoy día lo único que tenemos que hacer es cumplir la ley. Y en ese sentido, en eso nosotros hemos sido muy estrictos. Yo lo sé. La Iglesia de Concepción ha tenido una sola línea que usted la ha marcado con mucha fuerza. Pero, ¿qué sintió entonces cuando la conferencia episcopal reclamó porque no permitían los cultos? Y menos de 12 horas después que el gobierno había dicho A, dijo B y permitió los cultos. ¿Usted votó también en eso, arzobispo, no? ¿O se mostró contrario? No, es que ahí pasó otra cosa que no tiene nada que ver con los cultos, sino que tiene que ver con una coherencia. ¿Por qué? Porque se daba la situación que 20 personas en fase 2 podían estar en una terraza comiendo, ¿ya? Eso estaba permitido y de hecho uno ve en fase 2 las terrazas comiendo, y sin embargo no podían entrar al templo que estaba al lado, que muchas veces es mucho más grande. O sea, había una incoherencia en la ley. O sea, podían estar 20 personas comiendo una frente al otro sin mascarilla, porque eso lo permite la fase 2, pero no podían estar afuera en un patio de un templo rezando. Esa era la incongruencia.
O sea, ese era el punto. Pero yo te vuelvo a repetir, si a mí me dice la autoridad, usted tiene que tener los templos cerrados porque está comprobado que eso ayuda a terminar con la pandemia, eso lo vamos a hacer. Pero también tiene que ponderar lugares donde está permitido juntarse. Ahora, yo soy un convencido, porque de hecho yo le dediqué la vida a esto, que la fe es tremendamente importante en estos momentos, y nosotros estamos activos con las redes como nunca, y ya estamos preparando Semana Santa. Eso le iba a preguntar yo. A través de las redes, cuéntame. Eso le iba a preguntar, ¿cómo se va a celebrar la que es la fiesta más importante de la cristiandad, como es la resurrección de Jesús, se supone, en el tercer día? Bueno, sin fieles, por supuesto, sin fieles, a puerta cerrada, con 2 o 3 personas, uno que va a leer, 2 o 3 personas, distanciado, con una cámara que pusimos especialmente para ello, y lo vamos a pasar por Zoom, por Facebook, por todas las redes. Vamos a dar retiro. Yo, por ejemplo, voy a dar un retiro desde mi casa. Bueno, tenemos un programa que lo vamos a lanzar la próxima semana. Yo, desde mi casa, instalado en una mesa, voy a dar un retiro, y yo sé que me va a ver mucha gente. O sea, todo lo vamos a hacer online, porque creemos que es una buena oportunidad que tenemos, que la gente se sienta cercana a Dios, a su fe, que es mi responsabilidad, que yo tengo que custodiar. Yo tengo que custodiar la fe de las personas, así como tengo que custodiar la vida. Y te voy a decir algo, que esto es muy interesante, porque hoy día la feligresía está en todo el mundo. Por ejemplo, en este mismo minuto podría suceder que alguien de cualquier parte del mundo nos esté escuchando a nosotros, porque ya las fronteras se terminaron y nosotros estamos en eso, online. O sea, eso te puedo decir. Arzobispo, para terminar, un minuto para que usted se dirija a los católicos de la región del Biobío y, bueno, de todo el mundo, porque nos están escuchando. Es importante esto porque hace falta la cercanía con los pastores en momentos complejos como este. La fe ayuda, sin duda, para quienes la tienen, a superar este momento tan crítico que estamos viviendo, y escuchar al arzobispo de Concepción es bueno para ellos y para todos en general, las personas de buena fe que le llaman. Entonces, muchas gracias, Álvaro. Arzobispo, por favor, bueno, lo escuchamos. Tú y la Joyce están incluidos. Muchas gracias. Gracias. Lo escuchamos. Bueno, arzobispo. Mira, yo lo primero que le diría a los católicos es que comprendamos la gravedad de la situación en la cual estamos viviendo. Todos hemos conocido personas que han fallecido por el COVID, y es un desastre para ellos, para la familia, para todo el país. En segundo lugar, este tiempo lo podemos aprovechar. Este es un tiempo de oración, de reflexión, de solidaridad. Hoy día necesitamos mucha solidaridad, y en ese sentido yo quiero felicitar a todos los párrocos, a las religiosas, a los diáconos, que han hecho un esfuerzo inmenso, a los laicos, para dar alimento, compañía a muchas personas que están solas, que están postradas, etcétera. Lo mismo con los ancianos, y yo lo digo con todo respeto, yo me siento orgulloso de lo que hemos hecho, y eso la sociedad lo valora y lo reconoce. Y lo otro es lo siguiente: tenemos que saber lo que está pasando en Chile desde el ámbito social y político, y tenemos que estudiar muy bien por quién vamos a votar. Yo escribí el decálogo del votante para que podamos hacer un discernimiento buscando el bien del país en el largo plazo, viendo las grandes deficiencias que tenemos, que ha llevado a que vivamos en una situación de tanta violencia, de conflictos que no se han resuelto. Nosotros los católicos tenemos que votar libremente, en conciencia, pero para eso tenemos que conocer a los candidatos, conocer sus propuestas.
Y lo último, tratemos de ser más amables. Yo creo que poco a poco hemos ido perdiendo ese concepto de la amabilidad. No podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, eso está bien, pero lo que no podemos hacer es perder los buenos modales que surgen de la dignidad del ser humano. Me encanta el diálogo, me encanta la conversación, personas que piensan distinto, cuando me siento interpelado, reconozco cuando me equivoco, no tengo ningún problema. Pero lo único que le pido a Dios es que no perdamos el buen trato, no perdamos ser amables. A veces todo parece una verdadera batalla, quién grita más fuerte, quién dice la palabra más altisonante para destruir al otro. Todos somos un aporte en la sociedad, todos tenemos algo que decir. Y yo le pido a los católicos que le pidamos a Dios que no perdamos ese espíritu de amabilidad, ese espíritu de esperanza, De hecho, yo hoy día en la mañana temprano vi las noticias y me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar ver las UCI colapsadas, cuántas personas que estarán esperando. Todo eso tiene que ayudarnos a ser más solidarios, a ser más amables, y vuelvo a insistir, no significa que pensemos todo igual. Gracias por el espacio, Álvaro y Joyce. Gracias a usted, arzobispo, por la conversación y que tenga un muy buen día. Gracias, arzobispo. Muchas gracias y efectivamente nos pusimos de acuerdo en conversar hoy día y aquí estoy desde muy temprano y muy agradecido. Gracias. Muchas gracias. Adiós, Álvaro. Gracias. El arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, dialogando sin agenda previa, sin pauta, aquí en Buena Costumbre, cuando son en punto las 8 de la mañana.